¿qué tal? Buenas noches, bendiciones, una oportunidad más para poder compartir palabra de Dios con todos aquellos que tenemos sed de ver lo que el Señor hace en medio de nosotros. Y en este mes, ¿sí?, de febrero, en el cual estamos transitando, hablando de los milagros de Jesús, es mi deseo poder compartirte un plus, algo más, ¿sí?, con respecto al tema de los milagros de Jesús, una palabra que el Señor puso en mi corazón y que no dudo que, como toda la palabra de Dios, va a ser de bendición para vos. Jesús nunca dejó de realizar milagros que fueran excelentes, y en ocasiones, como Él solo lo podría hacer, milagros que fueran siempre a más, un poco más de lo que se necesitaba. Al convertir el agua en vino en esa famosa boda de Caná, dice que Jesús no solamente solucionó el problema de la falta de vino, sino que además el vino que hizo era mejor, era excelente, ¿sí? No solo suplió la necesidad, sino que fue un paso más allá e hizo un vino excelente para que la boda no perdiera la alegría. Así también Jesús, en una oportunidad, cuando sanó a un hombre que tenía un problema de vista, alguien que había quedado ciego, ¿sí?, luego de hacer el milagro, en él le pregunta y evalúa el milagro que había ocurrido. ¿Cómo ves? Y el hombre le responde: veo a la gente como árboles. Y Jesús nuevamente pone las manos sobre él y este hombre recibe una sanidad completa. Y aquel que está ciego y dice, bueno, ahora aunque sea veo un poco, podría decir, bueno, se hubiese conformado, pero Jesús no se conforma. Jesús siempre va para más. Así podemos ver repetidamente cómo suceden los milagros y cómo va siempre Jesús superando las expectativas. Y este milagro que vamos a compartir en este día no deja de ser parte de esta regla. Jesús yendo unos cuantos pasos más allá de lo esperado. Ese es nuestro Dios. Y si vos tenés este Dios que siempre va un paso más allá de lo esperado, ahí donde estás del otro lado y en este momento recibiendo esta palabra, decí amén junto conmigo. Vamos a compartir el pasaje que nos convoca en el día de hoy. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículos del 11 al 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Te invito a que la podamos leer juntos. Lucas 9:11 dice así: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y como eran 5.000 hombres, y eran como 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Interesante poder descubrir que lo que tenemos en este relato, una visión bastante completa del ministerio de Jesús. Y quiero invitarte a que veamos el primer versículo en el cual nos dice que la gente le seguía, porque Jesús no persigue a nadie, ni obliga a la gente, aunque sí, quiero decirte algo, si estás escuchando en esta palabra, el Señor te está buscando, ¿sí? Dice, y a todo aquel que quiera seguir a Jesús, Él está dispuesto a recibirle, porque dice que Jesús le recibía. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor quiere recibirte, el Señor quiere tratar sobre tu vida. Pero no solo que le seguían y Él les recibía, sino que dice que Él les hablaba, ¿sí? Entonces Él empezó a enseñarles y les hablaba con respecto al reino de Dios,
al reino de los cielos. Y quiero anticipar porque muy posiblemente este mensaje va a estar saliendo en las redes durante la semana, antes de que comencemos el mes de marzo, donde vamos a estar hablando de las parábolas, ¿sí?, de Jesús en el libro de Lucas, y quiero llenar tu corazón de expectativa, que se llene de tu corazón de expectativa de la sabiduría y de la revelación que vamos a recibir a través de las palabras, porque en ellas también está el poder de hacer el milagro para cambios en la vida de las personas. Y dice que no solamente les enseñaba, sino que también curaba a los que estaban enfermos. ¿Cuántos habrán seguido a Jesús, ¿sí?, que tenía este poder para sanar? ¿Cuántas historias, ¿sí?, porque aquí no dice quiénes fueron los que se sanaron en ese momento? ¿Cuántas historias deben haber ocurrido en ese momento de sanidades de tantos tipos y que nosotros no las conocemos? Como bien dice el libro de Juan en su último versículo, en el capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y seguramente muchos milagros habrán ocurrido ese día en el cual estamos desarrollando ahora este relato. Si usted no lo descubrió todavía, este es el relato de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Jesús alimenta en varias veces, por lo menos dos conocemos, una en la que lo hace a 5.000 hombres y luego otro relato en el cual lo hace para 4.000. Bueno, ahora estamos en el relato de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Así que si usted quiere organizar su servicio al Señor, si usted dice, yo no sé cómo servir al Señor, trabaje como lo hacía el Señor. Trabaje con aquellos que le siguen. Muchas veces estamos preocupados porque no nos prestan atención, no nos dan bolilla, les hablamos y no les interesa. Bueno, usted trabaje con las personas que le siguen, como lo hacía Jesús, y recíbales, abra sus puertas, abra su corazón, aproveche. Quizás la persona que usted quiere que le siga no le está siguiendo, no se quede con eso. Seguramente hay alguien que le está prestando atención, que le gusta que usted le hable, que usted le pueda impartir. Quizás usted tenga ahí hijos, quizás usted tenga ahí cercano alumnos o compañeros o amigos que aman el compartir con usted. Aquellos que le siguen, a esos son a los cuales usted tiene que hablarle. Recíbalos, abra la puerta de su corazón, abra su corazón también a ellos. Y si es necesario, abra las puertas de su casa, haga todo lo necesario para que ellos puedan recibir la palabra de Dios. Y trabaje con los que le siguen, recíbalo, háblele del reino de los cielos, compártale la palabra de Dios. Y si es necesario, ore también para que ocurran milagros. Esta es la manera en la cual usted puede organizar su ministerio. Y usted me está diciendo, ¿qué pastor me tengo que largar con una iglesia nueva? No se refiere simplemente a eso. Si Dios le llama, amén, gloria a Dios, seguramente va a recibir el respaldo. Es para organizar nuestro ministerio de nuestra vida, de la vida diaria. Usted puede hablar del reino de los cielos en su casa, orar por sanidad en su casa, hacerlo dentro de los ámbitos donde está y va a estar haciendo lo mismo que hacía Jesús. Jesús era seguido, Él recibía a los que le seguían, les hablaba, les enseñaba del reino de Dios y hacía milagros. ¡Qué tremendo programa era esto que estaba sucediendo, aún para los que estaban curiosos y que quizás no tenían una vida monótona y no sabían qué hacer y que esperaban algo que los sacara de esa monotonía? Imagínese, quizás usted sentado y ver una multitud que está pasando atrás de un hombre, ¿sí?, y que le están siguiendo y que él les habla y les enseña y se sanan. Creo que este espectáculo, creo que todo esto que estaba ocurriendo en este momento era digno de que cualquier persona quisiera vivirlo y quisiera seguir a Jesús en ese momento. Por eso no es de extrañar que tanta gente fuera detrás de Jesús. Y por supuesto, cuando algo está bueno, cuando algo está divertido, las horas se pasan volando. Y si no, pregúntele a un novio o una novia que se encuentran y cuando se encuentran dicen, no puedo creer que el tiempo pasó tan rápido, ya te tenés que volver a tu casa, yo me tengo que volver a la mía, por lo menos así me pasaba a mí. ¿Sí? El tiempo se me pasaba volando. ¿Por qué? Porque la estaba pasando bien, estaba con la persona que quería. Y bueno, ¿cuánto más para estas personas que estaban ahí y estaban viendo semejante espectáculo? Y quizás alguno miró y dice, ¿cómo que ya se está poniendo el sol? Tan tarde se hizo, no nos dimos cuenta. Encima
¿sí? Yo pienso que alguien puede haber dicho, la estamos pasando tan bien. Y qué bueno, qué lindo que es pasarla bien con el Señor Jesús. Alguien entre los responsables, uno de los discípulos por lo menos seguramente se dio cuenta del problema y se acercó a los que compartían al equipo de los discípulos de Jesús y tomando coraje salen a informarle al maestro que parece que no se dio cuenta de cómo estaba pasando el tiempo, ¿sí? Y le llevan la mejor de las soluciones que se les ocurren, ¿sí? Querían saber cómo solucionar el problema. Bueno, aquí viene la solución. Y le dicen al maestro, al ver que ya se hacía de noche y que la multitud todavía estaba ahí, maestro, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y quizás alguno que ya conoce toda la historia porque usted la leyó o la estudió, o quizás hoy es la primera vez que la estás escuchando y seguramente esto te esté asombrando al escucharlo, confío que así sea, pueda juzgar a estos hombres y decir, qué fácil, bueno, ahora los mandan para allá, pero se parecen a nosotros. ¿Y sabe por qué le digo se parecen a nosotros? Y porque me incluyo en este nosotros. Porque cuando vemos un problema, lo primero que nos sale es solucionarlo sin que nosotros quedemos pegados, ¿sí? Señor, mandalos a las aldeas. Todo esto puede estar teñido de una muy buena intención, pero también está teñido de una necesidad de decir, antes de que se nos arme un problema más grande, Señor, sacalos de acá, ¿sí? Porque no queremos que esto se nos vaya de las manos. La evaluación de la situación es correcta. Es tarde, el lugar es desierto, por supuesto. Ni siquiera como tenemos ahora, no había ningún lugar que atendiera las 24 horas del día como para poder mandarlos a que los pudieran suministrar lo que necesitaran para seguir adelante. Esto no era un problemita, esto era un problema con mayúsculas. La solución aceptable, que se vayan a las aldeas y a los campos y que busquen lo que puedan. Ese era el posible, ese era el razonamiento, ese era lo racional, se podría decir, que salió de esta intervención, lo que se podía llegar a hacer con lo que ellos contaban en ese momento. Pero como dijimos al principio, Jesús siempre va a más, ¿sí? Y yo te invito a que lo digas ahí donde estás. Mi Dios siempre va a más. Y si no tenés a Jesús en tu corazón, yo te invito a que abras tu corazón a Jesús y le digas, Señor, yo necesito a alguien que sea como vos, alguien que vaya en mi vida y que vaya a más, que me saque de la mediocridad, que vaya un paso más allá, porque necesito salir de esta chatura en mi vida. Yo doy testimonio de que cuando el Señor llegó a mi vida, me sacó de la chatura en mi vida y me llevó a más, a sorprenderme, a encontrar un Dios que me ama y un Dios que me llevó no solo a vivir una vida diferente, sino una vida de desafíos, una vida de aventura. Por eso puedo compartírtelo hoy de esta manera, así, porque sí, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta no va a ser mediocre. Si Jesús es la respuesta no va a ser mediocre, va a ir más allá. El que se anima a andar en fe con Jesús, y este es el desafío que estamos llevando adelante en este tiempo, ir mar adentro, caminar sobre lo que el Señor dice, debe entender que las respuestas que vienen de parte de Dios, las respuestas que Jesús va a traer, siempre van a ser más grandes que nosotros mismos, más grandes que nuestros recursos, más grandes que nuestra experiencia, más grande que nuestra capacitación. Jesús les responde, les dice, dadle vosotros de comer. Y estas son las partes de la palabra de Dios en las cuales me gustaría poder tener la imagen de cómo Jesús dice algunas cosas, porque hay algunas cosas que Jesús dice y cada uno de nosotros, como los mensajes de texto que recibimos, que algunos se enojan cuando reciben mensajes de texto porque no saben si el otro se lo dice en serio o en broma. Nosotros no sabemos cómo era la reacción que estaba teniendo Jesús, pero a mí me gustaría saber con qué entonación se los dijo, cómo fue su mirada en el momento en que les dijo, dadle vosotros de comer. Personalmente me hago una imagen, ¿sí? Y esto es algo personal, no es algo que esté en la Biblia, por las dudas se lo aclaro. Y creo que en ese momento Jesús les dijo con una mirada seria, ¿sí? Esto pudo haber sido una de esas miradas, una mirada que dijo, denle ustedes de comer, muchachos.
y seguidamente se dio vuelta y miró a la gente que estaba alrededor y debe haber hecho alguna sonrisa, así como aquel que sabe que está metiendo en aprietos a otros, ¿sí? Y la cara de los discípulos cuando Jesús le dijo, denle ustedes de comer, ¿sí? Acá voy a tratar de hacer gala un poquito de inglés, ¿sí? Are you crazy, Jesus? ¿Sí? ¿Estás loco, Jesús? ¿Qué estás diciendo? ¿Que nosotros le demos de comer? Las posibles soluciones que vienen de los discípulos están basadas en ellos mismos, por lo tanto son limitadas y totalmente insuficientes, como todas las soluciones que vienen de parte de nosotros. Para colmo, imagino que en ese momento empiezan a darse vuelta y dicen, y bueno, si hay que darles de comer habrá que comprar algo, y se dan vuelta para buscarlo a Judas, y cuando se dan vuelta para buscarlo a Judas se dan cuenta que Judas, viendo por dónde venía Jesús con su conversación, salió con la bolsa que tenía de dinero y se empezó a retirar un poco como para que no le pidieran, como a él le gustaba la plata. Había tomado una respetable distancia. Es algo irónico nada más lo que le estoy diciendo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, pescadores que estaban ahí, quizás pudieron haber pensado cuando Jesús le dice esto, dale vosotros de comer, qué lástima que estamos en el desierto, si estuviéramos cerca del mar, ahí tendríamos nuestras barcas, y quién te dice nos metiéramos en el agua nuevamente como Jesús nos dijo alguna vez, y tiráramos las redes y se llenaran, y quizás con eso algo pudiéramos solucionar, pero imposible, estamos en un lugar desierto. Ahí estaba también Mateo presente en ese momento, quien quizás recordando tiempos viejos de recaudador de impuestos y sus capacidades en las matemáticas podría haber organizado entre todos los que estaban ahí en la multitud y habrá dicho, si juntamos un poco, quizás alguna de la gente que tiene acá dinero, juntamos para un poco de cada uno, podemos hacer una gran cantidad y con esa plata ir a comprar, pero ¿a dónde? ¿A dónde ir a comprar si estamos en un lugar desierto? ¿Quién puede llegar a tener un stock como para poder dar de comer a esta multitud? Antes de poder ver la respuesta de los discípulos, podemos hacer una consideración muy especial. Esto que le dije recién con respecto a lo de Mateo, es toda una imaginación que me hice yo de posibles respuestas, como para que a usted le quede en la mente, porque la realidad es que tenemos que ponernos en el lugar donde estaban los discípulos y ver lo que ellos estaban viviendo. Pero hubo una respuesta de parte de los discípulos. Vamos a hacer una consideración muy especial con respecto a este milagro que estamos compartiendo. Sabemos que Mateo, Lucas y Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, si lo decimos en el orden correcto, son conocidos como los evangelios sinópticos, en los cuales podemos encontrar varios hechos que se repiten en los tres y poder de alguna manera ilustrar un poco más las historias que estamos compartiendo. Pero acá estamos en el único milagro que se relata en los evangelios, en el cual lo podemos encontrar en los cuatro, no solamente en los sinópticos, sino que también en el evangelio de Juan. La alimentación de los 5.000 es el hecho que ocurre en la historia de Jesús y que lo encontramos en los cuatro evangelios, el milagro que se relata en los cuatro evangelios. Entonces podemos decir que ahora tenemos la oportunidad de ver esto de una manera más amplia que ninguno de los demás milagros, porque aquí hay más datos que en ninguna de las otras ocasiones, ya que tenemos en los cuatro evangelios la historia relatada. A esto que hemos visto en Lucas, Mateo nos suma, dice que Jesús, al ver la multitud que le seguía, tuvo compasión de ellos, ¿sí? Un dato, ya le agrega, digamos, una motivación, un sentimiento, algo que le impulsaba a Jesús a poder hacer esto que hacía. Cuando los discípulos querían despedir a la multitud, Jesús dijo que no tenían necesidad de irse, ¿sí? Y luego que recibió la respuesta de lo que tenían, o sea, de lo que tenían para poder hacer el milagro que ellos llevaban, Jesús les dijo, tráiganme lo que tienen aquí. ¿Sí? Datos que nos sirven para ilustrar un poco más esta historia. Marcos nos da el dato que se habían ido a un lugar desierto para descansar un poco. ¿Sí? Jesús y sus discípulos venían de un tiempo, de un trajín muy grande, de muchas actividades, de muchas multitudes. Habían subido una barca, querían irse lejos de las multitudes para poder descansar. Aún el relato nos cuenta de que aún no tenían tiempo ni siquiera para comer muchas veces. Y querían descansar un poco, por eso se fueron a un lugar desierto. Pero la multitud los alcanzó, cosa que nos da evidente
dato de que no lograron seguramente poder descansar. Y también nos dice que ese lugar desierto, y para que podamos tener una imagen más clara, tenía hierba verde, porque cuando Jesús hace sentar a la multitud, dice que los hizo sentar sobre la hierba verde. Por eso no pensemos en un desierto ni de arena ni de piedras. En ese lugar había hierba. Juan nos agrega que el lugar era un monte, ¿sí? Fíjese cómo van cambiando los datos, ya no era más un desierto, quizás usted al pensar en desierto piensa en arena, piensa en una gran llanura. Bueno, aquí nos dice que era un monte que tenía hierba, un monte en el cual no había más que hierba ni ninguna otras cosas, no había poblados cercanos ni nada por el estilo. Entonces esto nos da la posibilidad de imaginar en nuestra mente un poco más de cómo era la situación, la multitud, la hierba, ¿sí? Los lugares que estaban lejanos, Jesús, un lugar ideal para el cual Jesús desde arriba pudiera hablar a la multitud que estaba sobre la ladera del monte, ¿sí? Y también nos suma el Evangelio de Juan, que en el momento en el que ocurre todo esto, y en el que nosotros terminamos de leer en el Evangelio de Lucas, en ningún momento nos dice que hubo una conversación especial con alguien. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús interpeló a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿sí? De quien no se sabe a ciencia cierta a qué se dedicaba, ¿sí? Cuál era su oficio antes de seguir a Jesús, aunque cuando Jesús se encuentra con Felipe, se encuentra en la zona donde estaban los pescadores, cerca de donde estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, así que la actividad que él llevaba adelante muy posiblemente estuviera relacionado con algo de lo que hacían estos otros de los discípulos. Jesús le pregunta directamente a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pregunta, y dice que le pregunta para probarle, a ver qué respuesta daba Felipe. Y se ve que Felipe de alguna manera era una persona capaz también con los cálculos, porque rápido determinó que aunque tuvieran una fortuna de dinero, iba a ser muy difícil que alcanzara para darle de comer a todos, ¿sí? En este Evangelio, en el Evangelio de Juan, aparece el dato de quién es el que va a dar esos 5 panes y esos 2 peces, ¿sí? Esos panes y peces que los discípulos dijeron que tenían, ¿sí? Que se los pusieron en las manos de Jesús, y que aquí descubrimos que el que los tenía no eran los discípulos, sino, como dice el relato, un muchacho era el que lo tenía. Y cuando hablamos de un muchacho estamos hablando de un hombre en su primera juventud, ¿sí? Alguien, o muchas veces cuando se relata esta historia, la identificamos con un niño pequeño. Sin embargo, el contexto en el cual se desarrolla esta historia nos habla de que muy posiblemente este hombre joven, este muchacho, el cual entregó sus panes y sus peces, era alguien que seguramente tenía de 13 años para arriba, como mínimo 13 años, ¿sí? Y también esta historia, ¿sí? Relatada en el Evangelio de Juan, nos va a sumar un dato muy especial al final, que después de que se hizo la multiplicación y que todos comieron, dice que Jesús mandó no solo a juntar todo lo que había sobrado, sino que dijo, porque no quiero que se pierda nada. Uf, cuántos datos, ¿verdad? ¿Sí? Muchísimos datos, por eso tenemos la palabra de Dios para disfrutarla, para aprender de ella, y te desafío a que busques esta historia, ¿sí? Del milagro de la alimentación de los 5.000 en cada uno de los evangelios, y te va a maravillar poder leerla y poder sumar todo lo que cuenta y poder ver toda esta historia de una manera completa. Y cómo cambia la imagen de este suceso el tener toda esta información. La primera respuesta de los discípulos al dad de vosotros de comer es: tenemos 5 panes y 2 peces. Y ya me empiezo a reír, ¿sabe por qué? Porque cualquiera que tiene 5 panes y 2 peces y tiene una multitud adelante, dice, evidentemente no tengo nada. No tengo absolutamente nada. ¿Qué respuesta más risueña? ¿Sí? ¿Para qué informar esto de que tienen 5 panes y 2 peces si realmente no es relevante? Es más, yo podría decir que hasta llega a ser vergonzoso decir, tenemos una multitud, tengo 5 panes y 2 peces. ¿Qué voy a hacer con esto? Es como pretender hoy, con 100 pesos, ¿sí? Y bueno, no sé cuándo vas a ver este mensaje, quizás quede grabado y lo veas dentro de mucho tiempo. En este momento, 100 pesos no alcanza ni para medio litro de leche, como para que te hagas una idea. No sé en qué momento lo estás escuchando a esto. Tener 100 pesos para comprar comida
y delante tener una fiesta para 300 personas. Evidentemente un disparate. Sin embargo, y a pesar que ellos insisten en salidas imposibles, porque dicen tenemos 5 panes y 2 peces, ¿sí? Hablan de salir a comprar algo a algún lado, Jesús, a pesar de que le dicen tenemos solo 5 panes y 2 peces, Jesús dice, tráiganmelos, tráiganme eso que tienen. Según sabemos, los 5 panes y los 2 peces ni siquiera eran de ellos. Y me pongo a pensar en cuánta gente dice, sí, pero la realidad es que yo vengo en negativo. Bueno, los discípulos estaban igual. Cuando dijeron qué es lo que tienen, ni siquiera esto era de ellos, ¿sí? O sea que lo que le ofrecieron a Jesús como solución, ni siquiera era de ellos. Y así estamos en este mundo, queridos hermanos y amigos, ¿sí? Aunque a veces creamos que tenemos todo bajo control. Si usted es una persona parecida a mí, que le gusta tener las cosas controladas, que no se salgan de cauce, de tener todo lo medianamente ordenado, la economía, o trata de ser lo más prolijo posible, ¿sí? Nos gusta tener las cosas en control, pero la realidad es que, aunque a veces creamos que tenemos todo en control, lo único que tenemos en esta vida son 5 panes y 2 peces prestados. Porque nuestra vida son esos 5 panes y esos 2 peces. La vida que Dios nos regaló para poder caminar en este mundo. Hacen un recuento de la multitud y el número da escalofríos. Cuentan, en ese lugar había 5.000 hombres. Y le pregunto, ¿vio alguna vez comer a los hombres? ¿Vio alguna vez comer a un grupo de hombres? Yo cuando pensaba en esto me acordaba de la última choripañada que hicimos con los hombres aquí en la iglesia. Parece que cuando se junta se potencia más el hambre todavía, ¿sí? Comen más, ¿sí? ¿Vio alguna vez comer a los hombres? ¿Sí? La verdad, parece como que cada vez quieren más. Bueno, no todos, la realidad es que no todos. Pero qué desafío era el que tenían por delante. Jesús manda que se recuesten y se sienten en grupos de 50 en 50. Jesús empieza a ordenar el milagro. Los mozos están preparados y la gente ya está sentada para el picnic que va a ocurrir en ese lugar. Lo único que falta es lo que van a repartir, porque lo que tienen no va a alcanzar. Estos eventos tienen a veces similitudes, y quiero hacerlo esto salvando las distancias, con otros relatos que hay en la palabra de Dios. Josué va a conquistar la ciudad de Jericó, una ciudad alta, amurallada, fortificada, altísima, y recibe la orden de organizar al pueblo de una manera especial, poniendo a los sacerdotes delante, con las bocinas, con el arca, el pueblo detrás, y van a empezar a caminar alrededor de la ciudad de Jericó el primer día una vez, el segundo día una vez, el tercer día una vez, y uno empieza a preguntarse, ¿cómo que vamos a conquistar una ciudad caminando alrededor de ese lugar? ¿Cómo que los muros van a caer? ¿Qué pasaba por la mente de aquellos que caminaban en ese momento? ¿Y qué podrían haber dicho aún de Josué en ese momento? Este tipo se volvió loco. ¿Y qué habrá pasado por la mente de los discípulos cuando Jesús va y les dice, empiecen a separarlos de 50 y 50? ¿Separarlos para qué? Si no tenemos nada para darles de comer. Apenas esos 5 panes y 2 peces que quedaron en las manos de Jesús. ¿Para qué los vamos a hacer sentar de 50 en 50? ¿Qué expectativa estamos creando en la vida de ellos sin necesidad? ¿Qué habrá pasado en la mente también de los discípulos al momento de tener que tomar esta actitud? La obediencia llevó que después de caminar alrededor de esos muros cayeron. Y la obediencia de los discípulos también, ese paso de fe, provocó que también el milagro ocurriera en ese momento, porque estaban en obediencia a Dios. En todos los casos aplica siempre lo mismo. Para ver un milagro necesitamos fe y obediencia. Aunque no veamos lo que está pasando, aunque no sepamos qué van a pasar con los muros, aunque no sepamos cómo le vamos a dar de comer, si Jesús lo dijo, hay que sentarlos de 50 y 50, hay que hacerlos recostar sobre la hierba, porque algo va a ocurrir. Fe y obediencia hacen realidad lo imposible, porque Jesús es el que actúa.
Lucas capítulo 9, versículo 16, dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y ocurrió el milagro nomás, ocurrió el milagro, porque todo lo que ponemos en las manos de Jesús, y escuchamos bien de esto, todo lo que ponemos en las manos de Jesús y lo ponemos en confianza, en fe y en obediencia, Él se encarga. Él se encarga, tené paz, Él se va a encargar. Poné cualquier circunstancia, aunque no tengas nada prácticamente en tus manos, muy poco como tenían ellos, ponelo en las manos del Señor que Él se va a encargar. Pero ¿cómo que levantó los ojos al cielo, los partió y se los dio a sus discípulos? ¿De qué tamaño eran los peces? ¿De qué tamaño eran los panes? Porque ahí había 5.000 hombres. ¿Qué fue lo que partió? ¿Era una ballena? ¿Cómo es que lo partió y le empezó a dar a comer? ¿Cómo puede ser que con unos peces comieran tantos? Esta comida que este muchacho dio era una de las comidas más humildes que alguien pudiera haber llevado. Humilde, pero digna. La llevaba cargada un muchacho, por lo que no debe haber sido demasiado grande. Los panes eran de cebada, los panes más económicos, ¿sí? Ese pan que usted va a buscar y que dice, dame el pan más barato, bueno, esos eran los panes que estaba llevando este muchacho, y los cargaba él, por lo tanto, tienen que haber tenido un tamaño normal. ¿Y cómo que los partió? ¿Cómo que se multiplicó? A medida que Jesús compartía el pan se volvía a regenerar, o los peces empezaron a caer del cielo. ¿Cómo fue? La verdad, y si esa es la pregunta que te estás haciendo, o esa es la respuesta que estás buscando en esta historia, es que no tenemos esa explicación. Y si la tuviéramos, la realidad es que no sería un milagro, porque de eso mismo se trata, ¿sí? No hay explicación de cómo ocurrió, pero la realidad es que el pan y los peces empezaron a aparecer para todos. Un milagro no se puede explicar, un milagro es un milagro y punto. Se cree o no se cree, se lo disfruta y se agradece. Uno se maravilla y da gloria a Dios por lo sucedido. ¿Qué importa cómo lo hizo si ahora todos tenemos la panza llena? ¿Qué importa cómo lo hizo Jesús si ahora ya todos estaban comiendo y todos empezaban a quedar saciados? Ahora mi pregunta es, ¿qué importa cómo se sanó el que estaba enfermo si ahora está sano? ¿Qué importa cómo resucitó el que estaba muerto si ahora vive? ¿Qué importa cómo ahora la piel está sana de aquel que tenía la piel enferma si ahora la piel que tiene es como la piel de un bebé y no utilizó remedios? ¿Cómo que ahora ese que lo veíamos siempre, que era medio delincuente, que andaba siempre haciendo trampas, que andaba metido en cualquier cosa, ahora se porta bien, va a la iglesia? ¿Qué pasó ahí? Ocurrió un milagro. ¿Lo querés creer? Vas a ser bendecido. ¿No lo querés creer? El que tiene el milagro lo está disfrutando. Pero quiero decirte algo, Dios puede hacer ese milagro hoy también en tu vida. El comienzo del cuestionamiento de los milagros es la puerta que se abre a la incredulidad. Y quiero decirte algo, la incredulidad es falta de fe. Y como dice la palabra de Dios, y sin fe, algunos lo estarán repitiendo, es imposible agradar a Dios. Y es imposible también que veamos a Dios haciendo milagros. Y dice, y comieron todos y se saciaron. ¡Ah, terrible milagro! No solo que comieron, sino que dice, se saciaron. Dijeron, basta, ya no doy más. ¡Qué bien que comimos! Y qué interesante que digan, se saciaron. Porque hay gente, y esto lo estoy diciendo literalmente, que come y nunca se sacia. No le entra una miga más, pero quieren seguir comiendo. Hay otros que pueden tener todo lo necesario para estar saciados, pero quiero decirte algo. El estar saciado no es una cuestión de la cantidad que tengas, ni de comida, ni de ninguna cosa de este mundo. El estar saciado es algo que Dios nos da el poder de disfrutarlo, y esto viene solamente de parte de Él.
Eclesiastés capítulo 6 dice, hay un mal, versículos 1 y 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra y nada de falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Porque no importa que tengas o que no tengas, la posibilidad de disfrutar de lo que tenés y del sentirte saciado en tu vida no está en lo que tengas o en lo que no tengas, sino en tener aquel que da la saciedad de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, que ese es el Señor. ¿Sabe por qué se saciaron los que estaban ahí? Porque el pan que comieron era mucho más que una comida. Era mucho más que una comida. El pan fue el suficiente, comieron todo lo que quisieron, pero lo que estaban haciendo era disfrutar el milagro de Jesús sobre sus vidas. ¿Acaso alguien se había quejado de hambre hasta ese momento? La realidad es que la palabra de Dios no nos dice que nadie se hubiese quejado de hambre ni que hubiese dicho, se está haciendo de noche, que vamos a comer, ya no nos alcanza. Ese dato no lo tenemos. La preocupación no era de la gente, la preocupación era de los discípulos. Era de los discípulos. Sin embargo, Jesús dice, aquí hay un alimento, y ellos se saciaron. Tremendo. Dios quiere y puede saciarte hoy. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan que sacia nuestras vidas, y cuando lo compartimos, nuestra alma se sacia. Si no te podés saciar ni con la comida, si no te podés saciar con los amigos, si no te podés saciar con las riquezas, si no te podés saciar con el trabajo, porque siempre querés más, lo que te está faltando es el que te puede dar el don de saciar tu vida, porque hay gente que tiene mucho menos que vos y vive una vida saciada y feliz, y eso es el don que viene de tener aquel que es el pan de vida en nosotros. Eso es lo que viene de parte de Dios, y como hemos recibido también palabras de tener un corazón agradecido. Después que todos comen y están saciados, Jesús da la orden, recoged los pedazos que sobran. Y como aprendimos también, Jesús dijo, porque no quiero que nada se pierda. Aquí podemos ver a Jesús y a los discípulos haciendo algo que podría ser muy bien visto en este tiempo, cuidando del medio ambiente. Se imagina 5.000 personas comiendo en un monte, toda la basura, todos los residuos que pueden haber quedado, digamos, de la comida que estaba ahí. Sin embargo, Jesús dice, vayan y júntenlo. Dice, o también podremos ver un Jesús que está dando la orden de dejar todo como lo habían encontrado. Entonces estamos hablando de un Jesús que estaba viendo algo como diciendo, hay que dejar todo ordenado, el lugar tal cual como lo encontramos aquí. Y quizás también enseñándonos, y como es el título de esta palabra, a cuidar los milagros que recibimos, ¿sí? ¿Y por qué no? Haciendo una buena administración de los milagros que nosotros estamos recibiendo. ¿Sabe qué? Jesús hace muchos milagros. Y seguramente vos que estás del otro lado, un día recibiste un milagro, pero mi pregunta es, ¿administrás bien ese regalo? Ese milagro que Dios hizo en tu vida, ¿lo estás administrando bien? Una vez más, Jesús va en un milagro un paso más allá. Su esencia es hacer las cosas perfectas y en abundancia. ¿No sabía acaso Jesús cuánto eran los que estaban ahí? Hizo una cuenta, él sabía que había 5.000 hombres en ese lugar. ¿No podía saber también Jesús cuánto iban a comer cada uno de ellos y preparar la comida justa, lista para cada uno de ellos? Claro que sí, seguro que sí. Pero él va un paso más allá siempre. Empiezan a juntar lo que sobró, ¿sí? Para que nada se pierda. Atención, cuando un milagro viene a nuestra vida en abundancia, no debemos desperdiciarlo, dejarlo tirado, abandonarlo, malgastarlo. Cuidado. Muchas veces pedimos milagros a Dios y Dios nos da los milagros y nos da más de lo que nosotros pedimos. No malgastes tu milagro. Esa abundancia te la dio el Señor, no la desperdicies. Si hay algo que realmente no me gusta, es ver comida en mal estado o comida que
se pone fuera de una condición buena, se podría decir de alguna manera, por no haber prestado atención a lo que sobra. Realmente no me gusta, me hace poner de mal humor. Jesús dijo que no quería que nada se pierda. Por eso quiero decirte que si hay algo que no lo vas a comer, regálalo. Si hay algo que no lo vas a usar, regálalo. Si hay algo que no tenés dónde ponerlo, no lo amontonés, regálalo. Vendelo si querés, pero no lo dejes que se oxide, no lo guardes por si acaso. Usalo y cuídalo, pero no lo dejes tirado. Esto puede aplicarse a lo material, pero puede aplicarse también a todas las riquezas y bendiciones y milagros que ha hecho Dios en lo espiritual, en lo emocional, en tu vida. Jesús te sanó, no descuides ese milagro. Si Jesús te sanó, si estabas con un problema de presión y de golpe y porrazo la presión se acomoda y empezaste a hacer las cosas de una manera bien, ahora no dejes de hacer las cosas bien, cuida el milagro de tu salud. Si Jesús te dio un trabajo, cuídalo. Sé responsable, no llegues tarde, no desperdicies el milagro que Dios te dio. Si Jesús te salvó, cuida tu salvación, no descuides tu salvación. Si Jesús te dio un lugar donde reunirte, una congregación, hacelo, no dejes de congregarte. Cuida el lugar a donde Dios te ha puesto. Preocupate por hacerlo, ¿sí? Preocupate, porque cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos va a dar lo mucho. Y el Señor también dice que el que no cuida lo que es ajeno, tampoco se le va a dar lo propio. Una vez más, no hay respuesta, pero la realidad es que se juntaron 12 cestas llenas. Algunos especulan que esas 12 cestas llenas eran una para cada discípulo. Y alguien aventuró alguna vez decir que esa cesta llena era como la recompensa de la abundancia para cada uno de los discípulos que habían estado sirviendo en ese lugar. Puede ser, no digo que no, pero creo que la mayor recompensa que tenían los discípulos era caminar con Jesús mismo, el autor de los milagros que ellos estaban disfrutando viéndolos en su caminar. Hoy vamos terminando esta serie de mensajes sobre los milagros de Jesús. Pero los milagros de Jesús no deben terminar en nuestra vida y no van a terminar en tu vida. Podés decir ahora, Señor, no quiero que tus milagros terminen. Seguí obrando milagros en mi vida. Si recibiste un milagro en cualquier área de tu vida, la respuesta a una oración, a las lágrimas, al dolor o los sueños que un día tuviste, los proyectos que pusiste en las manos delante del Señor, el Señor te dice, cuida tu milagro. Cuida tu milagro. Tu familia fue restaurada, conociste al Señor, empezaste a caminar con Él. Cuida el milagro. No desperdicies el milagro que Dios te dio. No lo desperdicies. Seguí cuidándolo. Señor, pedimos perdón por tantos milagros descuidados que tantas veces, Señor, abandonamos en nuestras vidas. Perdón porque si nos ponemos delante de ti con sinceridad, es tanto lo que has hecho. Algunos hemos llegado a ti con tan pocas expectativas, Señor, y tú fuiste tan abundante, fuiste tantas veces a más. Señor, eres bueno. Perdón, Señor, por no cuidar los milagros. Danos una nueva oportunidad. Señor, tú eres el Dios que renuevas tu misericordia cada mañana. Danos una nueva oportunidad, Señor. Enséñanos a cuidar cada milagro que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.